Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, esta es una nueva clase del curso gratuito de dibujo. Primero que nada quiero agradecerles a todos porque ya somos más de 1000 y la verdad que me sorprende que seamos tantos los que queramos dibujar. Me alegra muchísimo que les sirva lo que estoy haciendo porque yo realmente le pongo mucho amor y grabo siempre de noche porque hay muchos perritos en esta zona y siempre hay ladridos. Bueno, por eso mismo siempre me ven con cara como de sueño. Ahora es de madrugada y estoy grabando. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es particularmente el color. Cómo hacer las mezclas de colores, qué son los colores primos, los secundarios, los terciarios y cómo hacerlos, ¿sí? Para no depender de los colores que vengan en una cajita. Siempre a veces tenemos una cantidad de colores limitados. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos utilizar más colores que los que vienen en la caja. Vamos a necesitar un amarillo, un rojo y un azul. Esos son los colores primos. Los colores primos son el amarillo, el rojo y el azul. Esto significa que ninguno de estos colores se puede formar mezclando otros colores, ¿sí? Desde estos tres colores, de la mezcla de estos tres colores salen todos los colores, ¿sí? Bueno, espero que se diviertan. Si el video les sirve, denle un like y pueden suscribirse si no lo hicieron. Y bueno, déjenme un comentario si quieren y abajo están todas las redes. Bueno, empecemos a trabajar, ¿sí? Bueno, lo que hago al principio es marcar un cuadrado de 10 centímetros y marco cada 2,5. Cada 2,5 centímetros en los laterales marco. Esto nos va a servir para dividirlo en los colores, para usarlo como guía donde tenemos que pintar, ¿sí? Marco la mitad verticalmente y la mitad horizontalmente. Y después uno los puntos que había marcado de 2,5, de esta manera. Tienen que quedarles así el cuadrado. Bueno, empiezo a pintar amarillo en el lateral superior izquierdo. Recuerden que hacemos todo en capas. Este video está acelerado, háganlo con paciencia, no presionen mucho, todo se trabaja de a capas. Es importante que lo hagan de a capas porque ahora van a ver cómo vamos a formar los colores. Bueno, dejo 3 sectores libres y el cuarto lo pinto con rojo. Estos colores son los primos, el amarillo, el rojo y el azul van a estar en toda su potencia en este sector. Por eso lo ven tan intenso, ¿sí? Pero no estoy presionando, sino que estoy trabajando en capas. Dejo 3 sectores y el cuarto sector lo pinto de azul. Ya tenemos nuestros 3 primeros colores primos. Estos son los colores primos. Desde estos colores vamos a sacar la mezcla de los demás. Bueno, ahora lo que hacemos es, vamos a pintar de a capas muy suaves y vamos a hacer un degradé desde el azul hasta el amarillo. Cada sector va a tener una capa más suave, o sea, como que me voy acercando al amarillo, voy aflojando el lápiz. Esto va a hacer que tengamos un verde más oscuro, un verde más claro y un verde más clarito. Recuerden que no apretamos fuerte porque si apretamos muy fuerte saturamos el papel y después no vamos a poder hacer las mezclas de los colores, ¿sí? Todo lo hacemos de a capas. Ven que en esta última capa apenas toque el papel. Ahora hago con el amarillo lo mismo que hice con el azul, pero desde el amarillo hasta el azul. O sea, estoy cerca del azul, voy aflojando el lápiz. Estoy cerca del amarillo, es más fuerte el coloreado, ¿sí? Este color que se está formando acá sería el color secundario, el verde intermedio, que significa que tiene la misma cantidad de azul que de amarillo. El color terciario es el que estamos pintando ahora, que tiene más azul que amarillo. Tiene más de uno de los dos colores primos que el otro, ¿no? Lo mismo que en este sector, el verde este tiene más, el verde al lado del amarillo tiene más amarillo que azul. Hacemos lo mismo, un degradé desde el azul hasta el rojo.
Recuerden cuando vimos el degradé en las primeras clases, es importante que practiquen mucho el degradé porque lo vamos a aplicar en casi todos nuestros trabajos. Recuerden que nos vamos acercando al otro color primo, vamos aflojando el lápiz. El color que se forma en el extremo, en el medio, vendría a ser el lila intermedio, el secundario. Ahora hacemos lo mismo con el rojo. No se apuren, se trabaja todo de a capas. Este violeta sería el secundario y los dos laterales serían los terciarios. Recuerden siempre eso, que el terciario tiene un poco más de uno de los dos colores que lo constituyen, de uno de los dos colores primos. El secundario tiene la misma proporción de cada uno de ellos. Bueno, ahora hacemos lo mismo desde el rojo hasta el amarillo. Este es el terciario, el que está contra el rojo es el color terciario y el secundario es el que está en el medio. Misma proporción de amarillo que de rojo. Y este es otro terciario que tiene más amarillo que rojo. Tenemos 3 naranjas. Seguimos sumando de capas. Ahora les voy a delimitar para que podamos ver bien los contrastes y cuáles son los opuestos y no nos mareemos, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho, los colores primos o primarios son los que no se forman con ninguna mezcla. Los colores primos son los que no se forman con ninguna mezcla. El amarillo, el rojo y el azul. Los colores secundarios son los que se forman mezclando la misma proporción de dos colores primos. Es el naranja, el verde y el violeta. Y después tenemos los colores terciarios, la mayoría de un color primo mezclando dos primos, ¿sí? Estos son los naranjas intermedios, los verdes intermedios, los violetas intermedios. O sea, el naranja que tiene más amarillo, el naranja que tiene más rojo, el verde que tiene más amarillo, el verde que tiene más azul, el violeta que tiene más rojo y el violeta que tiene más azul. No el que tiene la misma proporción. Después tenemos los colores complementarios. Se oponen en nuestro gráfico. Fíjense. Vamos a ver que todos los terciarios se oponen entre sí. Si mezclamos dos primos, el complementario va a ser un primo solo. Por ejemplo, mezclamos el amarillo y la mezcla del rojo y el azul va a ser el complementario. Si tenemos el rojo, la mezcla del azul y el amarillo va a ser el complementario. Si tenemos el azul, la mezcla va a ser, el complementario va a ser la mezcla del rojo y el amarillo.
Y todos los terciarios son complementarios con su opuesto. Por ejemplo, tenemos el naranja con el verde. Fíjense que es el naranja clarito, con el violeta oscuro. El naranja oscuro con el verde oscuro. Un buen ejercicio es que vean en el gráfico cuáles serían los opuestos, exactamente el que va en diagonal al otro, el que está justo opuesto, y armen todas las mezclas que quieran, ¿sí? Obviamente que hay muchísimas más combinaciones que se pueden hacer, no solo las que se presentan acá. Yo solo les estoy mostrando las básicas de los opuestos. Bueno, por lo general en cada clase nuestra lo que hacemos es explicar un concepto y lo aplicamos a un dibujo, ¿sí? En este caso no, porque me interesa mucho que realicen el ejercicio completo y que le den importancia vital a ese ejercicio, ¿sí? Porque esa es la base para todo lo que va a venir después. En la próxima clase lo que vamos a hacer es aplicar ya un dibujo. Y vamos a aplicar otros pequeños trucos y vamos a empezar a aplicar también lo que es el negro y el blanco en el dibujo, ¿sí? Pero vamos paso a paso, tengan paciencia, no se apuren, denle amor a sus trabajos, hagan este ejercicio por más que parezca un poquito aburrido, háganlo por favor porque es muy vital para que su desarrollo con el color sea paulatino y puedan entender más o menos. No hagan las mezclas con el verde directamente, fórmenlo el verde con los colores primos, igual el naranja, igual el violeta, ¿sí? Es importante que lo hagan así. Espero que se hayan divertido, que haya servido esta clase para ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Recuerden que si aprietan ahí, pueden suscribirse. Hasta luego.